Creo que ya volvimos todos de los grupos chicos. Si no me equivoco, creo que llegamos todos. Ahora lo que vamos a hacer un poco es tener una plenaria y que le vamos a pedir igual que las moderadoras de los grupos o alguna persona del grupo que quiera también puede hacer un resumen de las cosas que se hablaron. Así que vamos a empezar por el grupo 1. ¿Alguien del grupo 1 que le gustaría hablar? No estoy segura si éramos el grupo 1. ¿Puede ser? ¿El grupo de Paula Soto puede ser? ¿O no? No, no No, Rocío recuerdo. Moya. Rocío Moya. Ah, el de Rocío. Ok, gracias. Jo, ¿qué te gustaría compartir? Bueno, no puede ser si quieres no en el grupo, en los números, da lo mismo, pero ya. Sí, Ah, ya, es que ahora salía sí. como sala 6, o sea, sala 4, entonces fue como, ya no soy yo. Lo siento. Ya. Sí, por eso, da Yo lo mismo, puedo, ya. yo Empiece puedo, el grupo. Yo. Ya. Bueno, yo soy el grupo 4. Voy a compartir mi pantalla para que vean mis apuntes. Bueno, respecto a la primera pregunta de cómo identificamos las expresiones de violencia en nuestra comunidad, creemos que se habló en primer lugar de que en la facultad existe una especie de contradicción en plenitud, ya que al ser una facultad donde hay más mujeres y que está muy feminizada, sigue con unas lógicas y jerarquías súper definidas y enmarcadas en los roles de género. Esta idea de que los que estudian pediatría son de esta forma, los que estudian kinesiología son de esta forma y se deben comportar como tal, está muy arraigada en la universidad. Las carreras relacionadas al cuidado y las lógicas de aseo siempre están feminizadas. Se da mucho esa lógica y está muy normalizado. La discriminación, normalización y perpetuación de la violencia en torno a la carrera que se escoge, estos estereotipos de los que hablamos. Hablaron de casos específicos los alumnos de situaciones que vivieron que estaban muy presentes el machismo, la violencia, y se emanaron dos conclusiones. Una, que existe la necesidad de normalizar, o sea, de dejar de normalizar esta violencia, pero también de lo difícil que es muchas veces identificar estos sesgos de género, pues están muy normalizados. Se habló de que acá se cruzan dos cosas centrales. Uno es la violencia de género sistemática y naturalizada, y por otro lado el abuso de poder que se da mucho por estas jerarquías donde los puestos más altos se creen con el derecho de quizás seguir normalizando esta violencia. Y se habló de que una cosa es normalizar, pero lo otro es la normalización de lo que está bien. Es decir, no podemos normalizar muchas cosas, pero no lo que pase a llevar a las personas. Respecto a la pregunta 2, ¿qué acciones podemos hacer para erradicar esta violencia? Pensando en el corto y mediano plazo, en primer lugar se dijo que solo hablar de estos temas e identificar estos signos de la violencia es súper importante, porque hablan, se normalizan. Entonces, hablarlo, discutirlo es el primer paso. Tomar acciones reales en torno a frenar y prevenir la violencia, poner el foco sobre la violencia, las denuncias, pero después nadie sabía lo que pasaba porque los profesores seguían haciendo las clases y eso llama la atención porque uno deja de creer un poco quizá en la institucionalidad con esas cosas. La necesidad de la deconstrucción, y esto claramente mediante la educación. Ser fiscalizadores sociales, reproche social a estos comportamientos y tolerancia cero a prácticas machistas y lógicas patriarcales. El empoderamiento estudiantil, los cambios institucionales. Se habla de que las políticas en materias de género estas universitarias deben ser mejor difundidas, la necesidad de mayor capacitación a funcionarios y académicos en estas materias, y por último la necesidad de espacios triestamentales y redes de apoyo para la discusión de estas temáticas. Eso sería lo que hablamos en el grupo y no sé si alguien más quiere agregar algo de lo que estaban. Creo que no. Sería eso. Bueno, muchísimas gracias, Nicole. Y gracias también a las personas de ese grupo por todas las conclusiones que se pudieron sacar. Ahora, no sé si Rocío, Paula o Sandra también. Podemos ir por Paula. Ok.
Ok, ningún problema. También voy a hacer lo mismo que Nicole, de compartir la pantalla. Ahí tenemos entonces lo que conversamos en el grupo. Para la pregunta 1, entonces, vimos uno de los primeros elementos que encontrábamos era las brechas salariales entre hombres y mujeres en cargos directivos como violencia institucional. Es algo que, a pesar de las iniciativas que se han iniciado en la universidad, esto sigue ocurriendo. También sobre la equidad de los cargos directivos en la facultad, que no siempre quizás se estaba teniendo presente el que fueran equitativos entre hombres y mujeres. También la preocupación sobre el silencio de las autoridades frente a denuncias y procesos de investigación, también lo veíamos como parte de la violencia institucional, puesto que se van dilatando situaciones y hay muchas dificultades para generar los mecanismos que las puedan acelerar. También comentamos que resulta violento tener que denunciar frente a hombres que hacen las derivaciones para el proceso de investigación. Se requiere la existencia de más espacios que acojan las distintas experiencias, más espacios para canalizar estas consultas. También se reclama la no existencia de espacios seguros para presentar las denuncias, se relaciona con el anterior. También la claridad para solicitar medidas administrativas de protección cuando se está compartiendo espacios con la persona que te está agrediendo. Y que esta solicitud sea hecha de manera clara y segura. También se reconoce mucha violencia simbólica en nuestra facultad. Se viven especialmente en muchos espacios de docencia. Por ejemplo, que al hombre se le llame médico y que a las mujeres se les diga señoritas, como un ejemplo. Y también la figura del hombre médico como el rey de la facultad. Algunos cursos también se veía que no tienen perspectiva de género, lo que hace que esta violencia simbólica penetre en mensajes como permanentes en algunos cursos. Y también veíamos que aún está presente la falta de infraestructura para los cuidados, que si bien esto se ha mejorado quizás en el estamento funcionario, es aún muy precario para los requerimientos del estamento estudiantil. Y con respecto a la pregunta 2, sobre qué acciones podemos hacer para erradicar esta violencia pensando en el corto y mediano plazo, por una parte, claro, ampliar la perspectiva de género en los distintos cursos de la facultad, que sea transversal a todos aquellos y no solo los que están involucrados directamente con aspectos de género. También desarrollar acciones que sean efectivas en los campos clínicos para la erradicación de la violencia de género, porque se reconoce ese espacio como uno de los más sistemáticamente activos en lo que es violencia. Realizar trabajos de análisis de forma triestamental también, para abordar este tipo de fenómenos como la violencia, ocupando el recurso humano que existe. Que existan medidas claras para registrar los hechos de violencia, como por ejemplo usar las notas de demérito para dar muestras explícitas del compromiso con la erradicación de la violencia y poder dar muestras claras de tener esta tolerancia cero. Y también contar con más profesionales expertos o expertas en el tema de violencia de género, porque así se fortalece, fortaleciendo la capacidad tanto en el espacio estudiantil como también el de las trabajadoras, académicas y funcionarias. Esos fueron los comentarios de nuestro grupo. Muchísimas gracias. Ahora yo creo que Rocío. Sí, mi representante de va a ser Jo Harvey. Me gustaría, antes de que hable a la Jo, pedirles disculpas porque no alcanzamos a discutir específicamente la segunda pregunta, pero sí salieron dentro de la misma ideas de cómo abordarlo. Así que cuando termine la Jo, si es que ya no lo menciona, lo puedo complementar. Muchas gracias por la participación de todos. Ya. Primero partimos presentándonos nuestros nombres, si somos estudiantes, funcionarios, y hablando un poco de por qué estamos en una instancia así, de por qué llegamos a estar en una instancia así. Y luego con la pregunta, la primera, se abrió el diálogo en el sentido de cómo las pequeñas cosas, como por ejemplo el lenguaje, construye realidades.
y cómo desde nuestras posiciones podemos intentar cambiar un poco esto. También hablamos de cómo vemos micromachismos y machismos en la facultad, una facultad de medicina que el simple nombre refleja la patriarcalidad que hay, y cómo las otras carreras que que son generalmente de mujeres, como obstetricia, enfermería, etc., cómo se nos trata con un tono así como, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó, pero cómo se nos habla con un Niña. lenguaje sí, como las El niñitas. mal dicho de niña. Los Con diminutivos, sí. Eso era. Entonces, y cómo el lenguaje que se nos ocupa también es un poco en este tono. También hablamos de lo fuerte que era que hayan muchos profesores, especialmente profesores, con un historial súper machista y que sepamos de esto solamente por nuestros compañeros desde segundo, tercero, cuarto hacia adelante, que nos tengan que casi que advertir, porque estas cosas en la facultad se pasan por alto. Entonces es dentro de la misma comunidad estudiantil que tenemos que estar preocupadas de estas cosas, siendo que no es nuestro deber. ¿Qué más? Sí, también mencionamos el efecto que tuvo la ola feminista del 2018, y como se mencionaba, que no debería ser una sola ola que ocurrió el 2018, sino que es algo que se sigue reproduciendo hasta el día de hoy, que seguimos luchando desde nuestros espacios como podemos por erradicar estas prácticas. Y, por ejemplo, también como notábamos que algunos profesores se tomaban todo esto como un chiste, como típico de la exageración, y decían como, bueno, alumnos y alumnas, ya hay alumnes, jajajaja. Como que todos se lo toman así como si fuera chistoso, como que no lo interiorizan de verdad, solo se sienten como obligados a realizar este tipo de cosas. Bueno, creo que fue eso lo que hablamos porque en verdad se extendió mucho las opiniones y la segunda pregunta no alcanzamos a plantearla. Gracias, Jo. Dentro de algunas opiniones también salió que este tipo de espacios era súper importante porque también muchas veces cuesta darse cuenta de cuáles son el machismo que puede presentar en la comunidad y en la universidad en general. Entonces, tal vez proponer, además de que se siga replicando este tipo de espacios, que se pueda discutir también dentro de distintas carreras. Por ejemplo, uno de los participantes también da el ejemplo como en una de las escuelas recién se está empezando a tratar este tipo de temas con ciclos de charla y de conversación. Entonces que al final no tenemos que reeducarnos en este aspecto y tenemos que crecer juntos y que la comunidad es lo más importante para poder lograrlo, que nos podamos cuadrar en una institucionalización como entre todos, como una sola facultad, como lo que somos al final. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chivo. Y ahora solo faltaría el grupo donde estaba la Sandy, así que no sé si alguien de ese grupo le gustaría hablar. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ya. Oye, yo tuve un impasse así como tecnológicamente estúpido, pero ya aquí estamos, ¿ya? Obviamente que todas quienes formamos parte del grupo tienen puerta abierta para reforzar lo que lo que ahora voy a plantear, a exponer. La verdad es que nos fuimos mucho de diálogo, una conversación bastante general respecto a la pregunta 1 y la 2. Y ante la primera pregunta, voy a partir por una exposición que hace una mechona que me pareció, creo que es muy, muy intenso, y señala que la violencia de género es la agresión física y psicológica hacia la mujer o personas con útero que se ha dado a lo largo de la existencia humana. Creo que partir por esa reflexión es tremendamente importante, muy bonito, muy de forma. Y si bien la presentación define muy bien lo que es la violencia de género, creemos que la podemos ver en palabras y acciones de las personas, eso lo vimos. Sabemos que debemos erradicarla y que es urgente erradicarla. Tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de visibilizar su existencia
porque el hecho de que haya tanta desinformación al respecto de la violencia contra la mujer genera más inconsciencia y ya está un poco menos de credibilidad. Creo que la nueva generación tiene tremendamente claro desde lo cotidiano, saben definir muy bien la violencia. El cambio creemos que debe ser cultural y es necesario abordarlo desde todos los ámbitos, particularmente desde lo cotidiano. Llamó la atención un tipo de violencia que a veces uno pasa, entre comillas, como no lo ve bien, no lo ve muy bien en el sentido de asumirlo bien, que es la violencia económica. Por lo tanto, ahí hay un fuerte tema, una fuerte forma, ¿cierto?, de violencia que particularmente a las mujeres nos aqueja. Creemos que es necesario comenzar a nombrar y definir los tipos de violencia, que eso debe pasar a ser como un lenguaje tremendamente a normalizar, no quedarse en silencio, no callar. A nivel institucional, hay muchas expresiones hay expresiones que se ven en la facultad y que tienen relación a la, valga la redundancia, la relación docente-estudiante, particularmente en los campus clínicos. Salió el tema de los campus clínicos que mayoritariamente los estudiantes señalan. La violencia laboral también. Eso como, me parece que por ahí va. Sandra, dígame. y también recuerda, volviendo al punto anterior, ¿cierto? Que ella decía la violencia de útero, pero después desarrollamos algo que no solamente afectaba a los cuerpos con útero, sino que también a personas trans, por ejemplo. Sí. Sí, por eso. Y también con los campos clínicos lo que pasaba, decíamos, ¿cómo podemos resolver este problema? En que cómo uno envía, ¿cierto?, a un estudiante a un lugar donde no hay protocolos que lo puedan proteger. Exacto. ¿Se puede enviar un estudiante, ¿cierto?, a un lugar donde no hay una política que lo proteja, entendiendo que son a veces los agresores, funcionarios que son externos a la universidad y que están externos a los protocolos? Eso por una parte, y también tener mayor interlocución con el área de recursos humanos, ¿cierto?, que puedan acoger mejor las consultas, que puedan difundir también las redes disponibles, también fortalecer esa red de atención para que nosotros mismos también vayamos teniendo mayor experiencia en cómo acoger a un compañero o una compañera que se encuentra atravesando una vivencia de esta naturaleza. Sí, precisamente estaba en el escrito. Sin embargo, hay algo que creo que es importante rescatar, en que como institución debemos tener la responsabilidad y asegurar, ¿cierto? Y cómo aseguramos, así lo planteamos, de que no seremos agredidos en ningún campus clínico. Creo que esa frase y ese rol de la institución debe llevarnos a asegurar justamente a las y los estudiantes en cada campus clínico. Creo que ahí hay un compromiso que es importante. Efectivamente, recursos humanos se debe involucrar mucho más en los temas de violencia. Creemos que está bastante alejado de la realidad hoy día. Y fundamentalmente creemos que es importante realizar mucho más actividades como este tipo. Motivar y promocionar los círculos de mujeres está para lo segundo. Eso me parece. Algo más, hasta ahí tengo. Muchas gracias, Sandri, y también a Paulina. No sé si es que alguien más, como de lo que ya se ha escuchado de los distintos grupos, si es que a alguien le gustaría comentar algo, algo que tal vez le surgió después de haber escuchado desde los otros grupos. Está abierta la palabra. Yo creo que igual es importante. Porque al final... perdón. Dale. Ya que yo creo que es importante igual
hay algo súper chico, llamar a la reflexión de que un espacio tan importante como este, en un día tan importante, en la facultad ya hayan tan pocas personas. Creo que eso también tiene mucho que decir. Muchas gracias, Jo. Yo voy a aprovechar un poco porque al final no me puede meter tanto en los grupos porque de repente se caían algunas personas, volví al final, entonces, nada, como de haber escuchado a los distintos grupos, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron y siento que es verdad que nos falta mucho por trabajar en la universidad, pero también en los últimos años se han hecho cosas súper valorables como el tema del protocolo o de que también exista este que esté ahora la IGEN, que se puedan cuestionar estas prácticas que vengan de nuestros compañeros, de académicos, de algunos funcionarios, y que al final como que empecemos a pelear contra estas cosas. Yo creo que eso también es súper valorable, y que sí, nos falta mucho por trabajar, pero que eso también que no nos desanime y que valoremos como los pequeños logros que hemos tenido en este tiempo. Eso. Si es que nadie más le gustaría comentar alguna cosa más, llegaríamos ahora al cierre, que va a estar hecho por Yakura y después por Mónica Manríquez, Daniela Díaz y Lorena del Río. Así que, Leonor, no sé si está presente. Sí, lo estoy. La dificultad es vieja, que no manejo el Zoom, reconozco. No sé cómo resumir, ¿como académica o cómo? Como moderadora de este espacio, querida Leonor. Creo que lo más importante es reconocernos unidad, no estamento. No hay cambio posible si no participamos todos. No existen académicos y funcionarios. Somos todos trabajadores. No existe trabajadores y estudiantes. Somos la Universidad de Chile. Y Universidad de Chile somos tremendamente relevantes en sociedad. Lo que he escuchado como idea relevante es que se naturalizó hace mucho la violencia general. No se observa, está invisibilizada de muchas formas y no debería ser así. Una forma es esta, en contra de la mujer, y la vivimos todas mujeres de distintas maneras, en remuneración, en trato, en nómina, en lenguaje, en búsqueda de participar de alguna forma identificada, cuando no debería ser así. Somos diversidad. No debería ser ni las, ni los, ni les. Cuando no exista esa necesidad, va a cambiar. Hay miles de formas de discriminar. Hay miles de formas de violencia. Lo que recojo es educación y tolerancia cero. Muchísimas gracias, León. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Que sí, obvio, obvio, dale. Ya, que siento que es muy respetable la posición de querer que, como de construir, por ejemplo, el género y decir que al final todos somos sociedad, todos somos comunidad, pero igual es importante también decir que todavía eso no ocurre, hay muchas religiones inculcadas, hay muchas personas que necesitan que les digan la, que necesitan que le digan le, que necesitan que le digan él. Entonces también creo que es importante no dejar de lado en el presente el lenguaje inclusivo, porque es muy importante que personas tengan equidad, que se sientan en un grupo, que no se sientan soles, que
que se sientan respetadas. Entonces creo que entiendo a lo que va Leonor, como de que todos somos comunidad, pero también es importante no dejar de lado eso y no quitarle la posibilidad a una persona de etiquetarse y de sentirse parte de una comunidad. Entonces eso, siento que es importante tenerlo en cuenta. Lo comparto plenamente, pero también para aplicarlo es que es una alerta de etiqueta que no me gusta, porque las personas somos seres humanos. No significamos algo que pueda ser sin transmutación. Y en ese sentido, en el espacio de diversidad, hay gente que lo requiere y hay otros que no. Existe mucha violencia y parte de esa violencia es etiquetar. Claro, pero yo voy al no que yo etiquete a otra persona bajo mi pensamiento, sino que una persona se autoetiquete y se presente al mundo con ese nombre, entonces nosotros tenemos que respetarlo. Eso es a lo que yo me refiero. Cuando una persona se presenta al mundo con un pronombre, yo quiero ser él, yo quiero ser la, yo quiero ser él. Así tiene que ser, en respeto, diversidad. Sí, yo creo que también, creo que las dos, tanto Jo como Leonor, van a un punto que también es súper importante y que, de nuevo, como que no están todas las respuestas como resueltas, pero que también es importante tener también este tipo de representaciones como con el lo, o sea, con le, con la, con él, pero también respetar si es que alguien no quiere ese tipo de identificaciones. De nuevo, como dijo Hawk, yo creo que también es como a lo que uno quiere y a lo que uno como que siente que con lo que se identifica también. Así que eso. Entonces está Mónica Manríquez. Está. Acá estoy. Sí. Sí. Bueno, yo cuando recibí la invitación para esta jornada, lo que me plantearon era un poco tratar de hacer una síntesis de lo conversado durante la jornada. No sé si estoy en lo correcto. Sí. Ya, perfecto. Yo, una de las cosas más relevantes que creo que se discutió en la parte inicial, con la presentación de Paula, y también con la presentación de Jimena Mena, es sobre, de alguna otra forma, el estado del arte que hemos tenido dentro, o el estado del arte de la facultad en términos de violencia de género, abuso de poder y cambios institucionales y culturales que tenemos que incorporar, y también de algunos avances, ¿ya? Pero también de cuánto nos falta respecto a esos avances. Yo rescato mucho lo planteado dentro de los trabajos en grupo respecto a quizás nosotros no nos damos cuenta que en nuestra facultad existe una concepción súper estereotipada, a pesar de que somos una facultad mayoritariamente compuesta por mujeres. De todas formas, nuestra facultad es una de las que ha tenido la menor cantidad de mujeres decanas, por ejemplo, ¿ya? En toda la historia de la facultad solamente ha habido una, y eso igual es reflejo, de alguna otra forma, de cómo la institucionalidad que tiene que ver con salud es súper jerarquizada, pero también con roles de género súper estructurados. Y eso yo creo que es lo primero que nosotros tenemos que ir modificando dentro de nuestro hábitat dentro de la facultad. Cómo tenemos que ir dejando esta jerarquización, qué cargos solamente pueden ser ocupados por médicos, qué cargos solamente pueden ser ocupados por médicos hombres o por profesionales hombres,
Muy bien lo relataba una persona que estuvo en mi grupo, no recuerdo el nombre, pero que hablaba sobre cómo también la selección de personal estaba súper marcada con quiénes tenían qué cargos tenían que ser ocupados por hombres y cuáles tenían que ser ocupados por mujeres. Y eso trasladado también a nuestra formación, a cómo nosotros trabajamos con nuestros estudiantes. Yo creo que eso también es súper importante que si nosotros, funcionarios, académicos, autoridades, no cambiamos, no somos factores de cambio, vamos a estar en una contraposición respecto a lo que hoy día nos pide la sociedad y lo que hoy día nos pide nuestro cuerpo estudiantil, ¿ya? Y también yo creo que es importante hacer el cambio por nosotras, y también por ellos, porque por los hombres, o sea, hoy día cómo el machismo y cómo la violencia también es algo que los afecta, ¿ya? Desde el punto de vista de los roles que tiene que cumplir un hombre, de proveedor. Muy bien lo decía un estudiante dentro del grupo en el cual estuvo. Creo que esos factores son súper importantes que nosotros tenemos que incorporar, y algo muy importante que dijo Francesca también es respecto a cómo el trabajo en comunidad va a provocar el cambio social, ¿ya? Yo creo que eso es muy trascendental. Sin alargarme, quisiera contar una experiencia personal. Yo cuando era pequeña pasé harto tiempo con mi abuela materna, o sea, vivíamos ahí muy cerca de ella, y en el departamento del lado había una mujer que vivía violencia en la pareja. Su marido le pegaba, tenía dominación económica, la dejaba fuera de la casa para castigarla a ella junto con sus hijos. Y para mí fue alguien súper importante mi abuela dentro de, mi abuelita que todavía está viva, dentro de todos los vecinos era la única que era capaz de afrontarse a esa persona, a ese tipo. Le golpeaba la puerta, después le dio trabajo a esta señora y ella por fin pudo liberarse de lo que estaba viviendo. Para mí eso fue una vivencia súper importante, porque la violencia de género no solamente se va a lograr erradicar con que las mujeres nos empoderemos, sino que la sociedad completa se tiene que empoderar. La sociedad completa tiene que tener un castigo social respecto a las personas y los hombres que aplican la violencia. Y por eso es importante que lo incorporemos dentro de nuestra facultad. Eso sería un poco lo que yo quisiera contarles de lo que creo que han sido las cosas más importantes que se trataron dentro de la jornada. Muchísimas gracias, Moni. Ahora, Lorena del Río. Sí, acá. Mónica, yo era la persona que había hablado sobre los roles de género asignados a los cargos precisamente en los procesos de selección, y también me gustaría comentar un poco y ahondar un poco en ese tema, que también se ve la violencia hacia la mujer y el machismo justamente cuando uno hace levantamiento de perfiles de cargo con distintas facturas, y no solamente acá en la facultad, y eso se ve también reflejado en la sociedad que somos nosotros como chilenos. Las distintas empresas donde yo he trabajado también se ha visto que al momento de uno hacer un proceso de levantamiento de perfiles de cargo con una jefatura, cuando esa jefatura requiere un auxiliar de aseo, quiere un auxiliar de aseo mujer, y uno le pregunta, ¿pero por qué quiere una mujer y por qué dejan fuera a los hombres? Y la respuesta de esa jefatura son básicamente porque la mujer hace mejor el aseo porque está acostumbrada a hacerlo, o porque en su casa lo hace mejor, o por ejemplo, perfiles de jefatura también, yo quiero que sea un hombre. ¿Pero por qué un hombre? Porque dejamos de lado a las mujeres y las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres. Es que un hombre quizás tiene más capacidad de mando, un hombre tiene más desarrolladas otras habilidades, no lo van a pasar a llevar como a las mujeres quizás. Claro, esas son cosas que obviamente molestan, pero uno no las puede decir en su rol quizás de psicóloga de selección, pero esas cosas quizás a uno le gustaría cambiarlas.
Y claro, lo que conversamos también en el grupo, que desde el momento que la persona se incorpora a trabajar, ya está viendo esa violencia hacia la mujer. Entonces son cosas que se ven en los tres estamentos, digamos, tanto los estudiantes, los funcionarios como los académicos. Entonces, una forma quizás de cómo erradicarla, y que nosotros también conversamos acá en el grupo, era como romper el silencio y levantar la voz, básicamente, como dejar de naturalizar las conductas que nos dejan esas sensaciones de incomodidad. Por ejemplo, no sé, nosotros vemos que algunas chicas, algunas estudiantes comentaban ahí que el profesor tenía una conducta quizás discriminatoria hacia una alumna, o hacía comentarios quizás inapropiados, y por miedo de repente muchas veces no decían nada, y el profesor seguía incurriendo esta misma conducta. Entonces, por miedo muchas veces las personas no decían nada. Entonces, quizás esas sensaciones de incomodidad que nos dejan estas conductas, levantar la voz, romper el silencio, hay que ser más empáticos también con el género, tanto hombres como mujeres. Y generar estos espacios de comunicación que sean como más frecuentes, que haya mayor participación, como había dicho una persona ahí por ahí, Jo me parece que era, hay poca participación ahora, entonces claro, algo está pasando ahí. También generar redes de apoyo, porque lo que muchas veces necesitan las mujeres es sentirse apoyadas, y que esto no solamente le está pasando a ellas, digamos, que le pasa a muchas otras personas, a muchas otras mujeres, y que esto también genere cierto nivel de contención hacia la persona, y que sea capaz de desahogarse, digamos, y que se sienta contenida. Y nosotros como desafío, digamos, como a futuro, ¿qué es lo que podríamos hacer? Es generar protocolos efectivos y claros, y también difundir estos protocolos, nosotros como recursos humanos quizás, porque muchos de nuestros compañeros o compañeras no saben tampoco cómo recurrir y a quiénes recurrir. Entonces quizás nosotros como desafío como recursos humanos, además de generar estos protocolos, nosotros estarnos formando constantemente como para que nuestra capacidad de reacción ante estas, digamos, necesidades de las mujeres sea más efectiva y más rápida. Eso básicamente quería aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Y por último, pero no menos importante, viene ahora Daniela Díaz para unas últimas palabritas. Sí, quiero partir dándole las gracias a todos y todas por haber venido hoy día. De verdad que me gustó mucho que haya habido tanta participación, tantas personas involucradas, sobre todo mujeres, porque yo creo que nos dimos cuenta, sobre todo en los grupos de discusión, que éramos muchísimas más mujeres que hombres. Quiero recalcarlo porque no creo que sea casualidad. Y desde ahí quiero partir diciendo que yo creo que la violencia de género existe, y que la violencia contra las mujeres existe, y que esta violencia, tal como la Paula nos mostró al principio, se puede mostrar de distintas maneras. Dio la Paula ejemplos súper... Y que es súper importante nombrarlo, que es súper importante visibilizarlo, que eso tenía que ver un poco con lo que la Jo dijo en un minuto. Las cosas hay que nombrarlas, hay que visibilizarlas, no hay que invisibilizarlas y no hay que invisibilizarnos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que nos pasa, porque cuando las mujeres nos quedamos calladas también es violencia de género, cuando dejamos que nos pasen por encima también es violencia de género, cuando no nos nombran y nos sentimos no nombradas es violencia de género, como incluso los pronombres, que era algo que se discutía y que yo creo que la Jo lo expresó súper bien. Bueno, y eso, me encantaría poder replicar esta instancia, que podamos seguir luchando de manera triestamental por erradicar la violencia contra las mujeres en la facultad, en el país y en el mundo, pero hay que partir por casa. Que las discusiones que tengan que ver con género no tengan que verse en cuatro paredes, que todas podemos participar. Y bueno, y eso. Muchas, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Daniela. Ahora, bueno, estamos cerrando las últimas cositas y vamos a ver un video
que fue hecho por la Escuela de Salud Pública, si no me equivoco. Violencia contra la mujer es dar mayor reconocimiento y visibilidad a los logros académicos de los hombres que a los de las mujeres. Violencia contra las mujeres es cuando se trata a los estudiantes de doctores y a las estudiantes de señoritas. Violencia contra la mujer es considerar su opinión como menos importante. Violencia contra la mujer es cuando reaccionamos pasivamente ante una situación de acoso. Violencia contra la mujer es no tomar en cuenta evidencia que hace relevante el análisis de género en la investigación en salud pública. Violencia contra las mujeres es que la Universidad de Chile mantenga académicos misóginos. Violencia contra la mujer es omitir en nuestros análisis las estructuras sociales machistas que afectan su pleno desarrollo y dañan su salud mental. Violencia contra la mujer es usar chistes y ejemplos en clases que naturalizan la desvalorización de la mujer. Violencia contra la mujer es considerar a priori que hay algunas tareas que están más relacionadas con las mujeres. Violencia contra las mujeres es cuando la perspectiva de género no es considerada en clases e investigaciones. Violencia contra la mujer es cuando alguien se permite un contacto físico innecesario desde una situación de poder. Violencia contra la mujer es validar estereotipos de género como si se tratara de conocimiento científico. Violencia contra la mujer es que la Universidad de Chile desestime denuncias de violencia de género al interior de la misma institución. Violencia contra la mujer es cuando la violencia de género no se considera un problema de salud pública. Bueno, con esto concluimos este espacio de diálogo tristamental. Agradecemos nuevamente a todas las personas que participaron. También quiero agradecer también a toda la organización que hubo, tanto de académicos, funcionarios y también del estamento estudiantil. Y esperamos que podamos repetir esta instancia más a futuro. Así que eso, para que estén atentes. Y bueno, nos vemos. Esperar otra fecha, un año después. Sí, también. Puede ser mucho antes que eso. Así que eso. Nos vemos. Que tengan una buena semana. Y eso, que estén bien. Adiós. Chao a todos. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.